Metodología de determinación del umbral ventilatorio. Hace tiempo que se utiliza variables de intercambio gaseoso que disminuye o se mantiene relativamente inalterables en intensidades bajas moderadas de ejercicio. Antes de comenzar a elevarse, dos variables cumplen dichas características durante el ejercicio de tipo incremental: el volumen de oxígeno y la presión parcial de oxígeno del aire final de la expiración, PTO2. Estos dos parámetros disminuyen durante las primeras fases de ejercicio en un test incremental y mediante la intensidad del ejercicio aumentan y pueden observar un cambio en el objetivo de tendencia con una elevación continua y simultánea en sus valores. Figura 25.17. Figura 25.17 nos muestra los cambios ocurridos en las determinantes del umbral ventilatorio. Test incrementales con escalones de 1 y 4 minutos de duración. Línea vertical discontinua marcada donde queda la terminación del umbral. Sin embargo, otros acontecimientos pueden también llegar a inducir la elevación de esas variables del ejercicio. Entre ellos, una marcada ansiedad del dolor, la hipoxemia y la hiperventilación voluntaria. Entonces surge inevitablemente la siguiente pregunta: ¿cómo estar seguros de que los aumentos observados en el volumen de oxígeno y el PTO2 se debe a la transición aeróbica anaeróbica y no la incidencia de otras circunstancias? La respuesta a esta pregunta implica el entendimiento del concepto de isocapnie-buffering. Wasserman, 1978, demostró que durante la relación del ejercicio incrementales del BE y el BCO2 aumentaba en la misma cantidad durante las primeras cargas de trabajo, después de haber sobrepasado el umbral láctico, fase 2. Así, el BCO2 permanecerá estable durante algunas cargas de trabajo superiores a la detección del umbral láctico, indicando con ello el PACO. No se altera en la región de la fase 2, donde supuestamente acaece el taponamiento de los hidrógenos derivados de la disociación del ácido láctico, de ahí el término isosap-bufferic. Por consiguiente, parece que el criterio del incremento del BE del volumen de oxígeno durante el test incremental sin aumento del BE, BCO2, es el método más específico, el que menos errores de detección provoca en la determinación del umbral ventilatorio. Este BT refleja el momento de transición de la fase 1 a la fase 2. Está fisiológicamente relacionado con el umbral láctico y se le denomina más aproximadamente umbral ventilatorio. A mayores intensidades de ejercicio, la participación de este sistema glucosídico de obtención de energía es cada vez más importante, lo que traduce un aumento progresivo de la producción de lactato por parte de los músculos activos. Cuando el equilibrio a fase 2 produce aclaramiento, lactato se rompe. Fase 3, máximo estado estable del lactato. A favor de la producción, el lactato se acumulará en sangre y se insaturará progresivamente en ácidos metabólicos. Pues bien,
En análisis de intercambio gaseoso durante el test incremental permite la detección de esta transición metabólica. Fase 2. Fase 3. Así, el descenso de pH debido a la imposibilidad del sistema de tapón de amortiguación, los hidrógenos producidos en la disociación del ácido láctico provoca un nuevo aumento desproporcionado de la BE, que además rompe la relación lineal con el BCO2, lo que significa que podría observarse el aumento de VE-VCO2, que comenzará a descender al igual del FeCO2. Estos criterios, BE sobre VCO2 más PCO2 o FeCO2, permite la determinación por medio del análisis de intercambio de gases, la transición metabólica fase 2 y a fase 3, denominándose umbral ventilatorio, BTE2. Sobre la base de lo anterior descrito, las técnicas de detección de intercambio de gases respiratorios más a menudo utilizadas involucran determinaciones de punto de inflexión de las respuestas de ventilación. La BCO2 es el cociente de intercambio de gases. R, el BE, BO1, el BE, BCO2, la PTE, O2 y la PTET, CO2, figura 25.7. Entonces podremos definir que el BTI como la intensidad del ejercicio correspondiente con la inicial pérdida de la línea continua de BE, junto con el inicio del aumento continuo del BE, BO2 de la FeO2 o PTO2. Por su parte, el BT2 puede ser determinado por según cambio de la línea del VE y de la VO2, junto con un marcado aumento continuo del VE-VCO2 y un descenso continuo de la FeCO2 o de la PTE-CO2 más allá de un punto de determinación del BTI. Metodología de Beaver. Beaver y Coles, 1986, desarrollaron una técnica para valorar el BTI durante ejercicio de tipo incremental, determinando simultáneamente el VO2 y el VCO2 alveolares final de la expiración, respiración a respiración, figura 25.18. Figura 25.18. Determinación del umbral ventilatorio mediante la metodología V-SLOPE. Esta técnica se conoce como V-SLOPE. Ya mide volúmenes de CO2 en relación con el VO2. La medida que aumenta la intensidad del ejercicio, el VO2, es una variable independiente que mide directamente el metabolismo aeróbico y del VCO2 por debajo del umbral láctico, aumentado linealmente con el VO2. Pero mayores intensidades de ejercicio, la pendiente se incrementa debido al VCO2 añadido y generado por la amortiguación del ácido láctico por bicarbonato, según componente de en la relación. El VO2 VCO2 es también lineal junto en la gráfica, en la que se produce la modificación de la pendiente y que corresponde a la transición en la relación de VO2 y VCO2. Es de acuerdo con estos análisis del umbral ventilatorio. La exactitud del método V-SLOPE ha sido evaluada constatada, comprobada los resultados obtenidos con los del VT, evaluado mediante la metodología de los equivalentes respiratorios o con el umbral láctico. Bears y Coles, 1986. La mayoría de los programas de ordenador seleccionado actualmente VT mediante esta metodología.
Otros métodos de valoración de la transición aeróbica-anaeróbica. Durante el desarrollo del ejercicio de tipo incremental se ha observado que distintas variables se manifiestan con un comportamiento bifurcación, comportamiento umbral. Alguna de ellas ha sido estudiada como posibles marcadores de intensidad de trabajo correspondiente en la transición aeróbica-anaeróbica. Método del doble producto. La frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica aumentan sus valores conforme se incrementa la intensidad del ejercicio. El doble producto de P, frecuencia cardíaca o presión arterial sistólica, es considerado como un índice útil del consumo de oxígeno miocárdico durante el ejercicio. Por otra parte, es conocido que las catecolaminas provocan un aumento del consumo de oxígeno miocardio y que además aumentan sus concentraciones en plasma en intensidades de ejercicio superiores al umbral láctico. Esto sugiere que el consumo de oxígeno miocárdico expresado como dP también debería aumentar al realizar intensidades de trabajo superiores al LT durante el ejercicio incremental. Para verificar estas hipótesis, Tanaka y Krauss 1997 investigaron la respuesta del dP durante el ejercicio incremental en referencia del LT. Estos autores describieron la existencia del umbral doble producto durante el ejercicio, figuras 25.19 y 25.20. El punto de ruptura de doble producto dP-BP fue medido tanto sujetos jóvenes sanos como pacientes cardíacos, coincidiendo el umbral láctico y mostrando una elevada correlación R igual a 0,9. Esta investigación sugiere el estudio de doble producto puede ser marcado válido de determinación la intensidad del ejercicio correspondiente al umbral láctico. En conclusión, la metodología del umbral del doble producto puede ser interesante para determinar indirectamente la transición aeróbica-anaeróbica. No requiere además metodología complicada de aplicación. Figura 25.19. Respuesta típica del doble producto dP y de concentración de lactato en sangre en un sujeto durante un test de rampa. En línea vertical señala el punto de ruptura dP-BP. Figura 25.20. Nos muestra la relación entre el punto de ruptura del doble producto dP-BP y el umbral láctico. Modificación de Tanaka, Kyoka y Theorik. Washington y Tanaka, Sindo E. Método de electromiografía de superficie. La electromiografía de superficie integrada, EMG, constituye un método reconocido para cuantificar la actividad total, actividad mioeléctrica, para estimar la fatiga neuromuscular de un modo indirecto. Por una parte, el Roth-Mean Squares voltaje o RMS EMG es un indicador válido de la actividad mioeléctrica total de los músculos activados, que se correlaciona con el número de unidades motoras activadas, es decir, con la capacitación de reclutar nuevas unidades motoras, por ende nuevas fibras musculares. Así se ha demostrado un aumento no lineal de EMG en la fase de transición aeróbica-anaeróbica durante el test incremental, sugiriendo que el EMG podría ser utilizado como un marcador no invasivo de la intensidad de ejercicio correspondiente al ELT. El EMG, umbral de electromiografía, ha sido definido en intensidades de ejercicio durante el test incremental, en que ocurre un cambio significativo en el patrón de reclutamiento de unidades motoras por el fin de poder mantener la intensidad del ejercicio requerida. La existencia de un EMG ha sido descrita en distintos estudios y músculos: vasto lateral, recto femoral, vasto medial, tricesural, durante ejercicios realizados en ciclo ergómetro.
Determinación del EMG. Los datos del EMG se encuentran al tiempo del ejercicio en intensidad carga establecida matemáticamente. Dos líneas progresivas para determinar un punto de ruptura EMG. La relación lineal entre el tiempo del ejercicio y intensidad, el tiempo de ejercicio e intensidad correspondiente al momento que se cruzan dos líneas progresivas del EMG, considerando que el EMG figura 25.21, la misma metodología se aplicará para determinar el caso LMG. Es decir, durante dos líneas de regresión obtenidas con los datos recogidos a partir de la intensidad del ejercicio, en la que se haya producido la determinación de LMG. Método de la frecuencia cardíaca. Otra técnica para determinar la transición aeróbica anaeróbica es la estimulación de la relación entre frecuencia cardíaca y intensidad de ejercicio. Hace más de 50 años, Woolf 1948 observó que la tasa de aumento de frecuencia cardíaca HR durante el test de incremental tenía a disminuir a elevadas intensidades de ejercicio. Años después, con Kinney y Coates 1982 retomaron estos hallazgos evaluados a 210 corredores. Encontraron que en las intensidades moderadas del ejercicio una relación lineal entre el aumento de la frecuencia cardíaca y el incremento de la velocidad de carrera. Sin embargo, los autores observaron que a elevada intensidad del ejercicio esta relación se modifica y que este punto donde se relaciona la frecuencia cardíaca a velocidad en carrera no era lineal correspondiente a la velocidad de carrera que ocurría en el umbral láctico. Esta relación se muestra en la figura 25.2. Figura 25.21. Ejemplo de determinación del umbral electromiográfico, EMG. Figura 25.2. Relación entre la velocidad de carrera y la frecuencia cardíaca respecto a niveles de lactato en sangre, ELT. Umbral láctico, EHRD. Punto de flexión de la frecuencia cardíaca, modificada de Conicim y Ferrari, M-Silk, Glow, PHWT y Code Cal-El. Como se puede observar, para este corredor la relación lineal entre la frecuencia cardíaca y la velocidad de carrera se mantiene los 18,5 kilómetros por hora. Después de este punto HR se puede observar un aumento curvilineal en la frecuencia cardíaca respecto al incremento de la velocidad de flexión de frecuencia cardíaca. El perfil de concentración sanguínea de lactato en la figura sugiere que el HRD está asociado al ELT. Resultados similares han sido observados por estos investigadores en nadadores, canoístas, esquiadores de fondo, ciclistas, patinadores, remeros y otros deportistas, también en niños y adolescentes. Desde un punto de vista eminentemente práctico, Kinney y Coates 1996 relacionaron recomendaciones para mejorar detectar el HRD. Las principales recomendaciones de estos autores son: 1. El aumento de la velocidad sea uniforme, protocolos en rampa de protocolos escalonados. Y 2. El aumento de la velocidad basado en el tiempo de la distancia. Según Kinney, algunos de estos autores no detectan el HRD debido a protocolos utilizados, la utilización de escaladores en vez del aumento más gradual. La rampa dificultará la detección de HRD. Como resumen, estos autores corresponden una velocidad de carrera al inicio del test de 4,5 km por hora, para niños sujetos sedentarios de 5,7 km por hora, para sprinters, deportistas de equipo, y 8,12 km por hora para corredores de media y larga distancia. Sobre el aumento de la velocidad durante el test, propone un aumento uniforme de la velocidad forma.
que la frecuencia cardíaca aumenta unos 8 latidos por minuto, el ejercicio a intensidades elevadas, el aumento uniforme de la velocidad sustituye por un mayor aceleración hasta alcanzar la velocidad máxima del sujeto. Esta fase de aceleración deriva comenzar cuando el sujeto comienza a manifestar signos de agotamiento, hiperventilación marcada, dolor muscular. Puede ser prevención fácilmente tanto de sujetos sedentarios como deportistas. Determinación del punto de flexión de la frecuencia cardíaca. Se monopoliza la frecuencia cardíaca HR de forma continuada durante el ejercicio mediante el ECG o por deletración. Se establece la relación de HR de carga o velocidad y se analiza utilizando un modelo de regresión lineal computarizado. El programa calculado del cociente de correlación R, el punto donde la recta de regresión de la curva del eje y de la pendiente de dicha recta B para todas las divisiones posibles de los datos. Grupos contiguos. Las dos líneas de la menor suma posible, suma residual cuadrática, se escogen como recta de progresión cuando existe el punto transición y relación HR, la línea curvilínea, el llamado punto de flexión. La frecuencia cardíaca se define como aquel en los valores de B empiece a descender significativamente. Con Coney y Cross 1996. Finalmente, el test de ANOVA permitirá determinar si existe diferencia significativa. BP 0,05, la suma total de cuadrados entre las dos rectas progresivas, antes después de HRD, figura 25.23. En la figura 25.23, el ejemplo de determinación del punto de inflexión de la frecuencia cardíaca.